Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Pequeño Cerdo Capitalista con especialistas. Hoy estoy con Adriana Guillén. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias. Y con Jorge Castañares. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, de experta, que nos van a hablar de cuál es la diferencia entre, digamos, las inversiones que hace un profesional y las inversiones inmobiliarias que hace como, pues la gente que de repente quiere comprar un departamentito y pues lo tiene ahí. ¿Cuál creen que es como la diferencia en el enfoque? A pesar de tener criterios distintos de inversión, el enfoque debe ser el mismo. Y el enfoque fundamental de una inversión inmobiliaria es largo plazo. Si crees que en el sector inmobiliario te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, si crees en todos esos libros que luego pasan por ahí de, ¿no? No voy a decir títulos, ¿sale? Estás en un enfoque equivocado. Este negocio no tiene un enfoque de corto plazo, tiene un enfoque de largo plazo y ahí es donde tienes que estar pensando. El criterio de inversión es distinto, eso sí. Veamos, ahí ya empezamos, a lo mejor, digamos, un amateur se puede volver profesional, pero entonces empecemos por los mitos. Adriana, ¿tú con qué te has encontrado, sobre todo en el sector residencial, que es, digamos, tu fuerte, que la gente, a lo mejor mitos o errores que te das cuenta que cuando hicieron una inversión, metieron la patota? Mucha gente lo que espera es que al invertir en un inmueble, cree que va a recibir mucho dinero de la noche a la mañana. Lo que no sabe es primero en dónde, ni cómo, ni a través de qué medio hacerlo. Creen que si tienen a lo mejor un pequeño excedente van a poder adquirir una propiedad que sea del mismo valor de ese excedente, pero no están considerando muchos factores. No están considerando el mercado, no están considerando si en esa área se va a rentar bien, qué instrumento con cuál van a complementar su inversión, porque no solo la inversión es el valor del departamento, del inmueble, sino que también tiene que pensar en lo que va a costar a lo mejor la ayuda de un abogado, en a lo mejor lo que les va a costar la escrituración y otro tipo de factores y de gastos que se va a incurrir al momento de la compra, y en eso no lo están vislumbrando. Muchos de nuestros clientes empiezan siendo amigos y recomendados de amigos, y muchos clientes en general llegan preguntándonos, oye, ¿cómo le hago? Primero, para detectar que sea una buena inversión, y por otro lado, quiero recibir dinero rápido. Entonces, pues la idea es nosotros poderles decir, oye, el dinero no va a llegar rápido, el dinero llega, como bien lo dijo Jorge, a largo plazo, hay que esperar. Hay que ver bien, hay que tener mucha paciencia para poder elegir bien y para poder saber en qué momento uno va a recibir el retorno de la inversión y cómo se mueve, ¿no? O sea, hay dos cosas, ¿no? Que creo que no hacemos números, por lo que estoy escuchando, y segundo, creemos que cualquier inmueble es buena inversión, ¿no? Tenemos este mito de la abuela, sí. ¿no? Sí. Tenemos este mito, invierte en inmueble, mijito, ahí no vas a perder. Ajá. ¿Sale? Vive de tus rentas. ¿Sale? Ese es el sueño de la mayoría. Retírate, joven, y vive de tus rentas. Sí. Les tengo una muy mala noticia, pero muy mala, ¿sale? Las rentas en México en general están dando un 6% anual en el sector residencial. Esto quiere decir que si ustedes tienen una inversión en un pagaré a 365 bueno, días... los pagarés luego con las comisiones son medios gandallas, pero pensamos que sí lo meten a CETES directo y no les cobran la comisión. No les cobran la comisión, estamos hablando de un 4 punto y lo que sea, ¿no? Sí, porque ahorita están 5.2 menos el menos punto impuesto. 6, ya, ajá. La diferencia entre esa inversión libre de riesgo y un inmueble que tiene todas estas características que menciona Adriana, de tener que gastar en notarios, en remodelaciones, en mantenimiento y demás, que hay un riesgo implícito del mercado, que te dan un 6 o un 7%, es muy bajo, pero es fijo. Y luego viene el tema de la plusvalía, que es otro de los mitos, ¿no? Los inmuebles generan valor por sí solos, ¿no? Ajá. Y en el tiempo yo compro una casa de 1 millón y la voy a vender en 3 millones y me voy a hacer millonario. Tampoco es cierto, ¿sale? Hay muchísima competencia hoy en el mercado cada vez está más pulverizado y por lo tanto estos gaps de plusvalía cada vez se reducen muchísimo más. Entonces, tampoco hay que creer el mito de la plusvalía, de que vamos a tener una casa es garantía de que vamos a heredarle a nuestros hijos la libertad económica. No es cierto. La realidad es que el inmueble se tiene que ver como una diversificación de tu portafolio. Ok. Y ahí, justo, a lo mejor el error es creer que cualquiera es una buena inversión, pero ¿qué cosas ustedes, digamos, obviamente no nos van a dar la receta, pero digamos, para entender cómo se analiza un inmueble, como qué cosas van buscando para que vean que a largo plazo sí va a ser una buena inversión? Lo más importante es analizar y ver el mercado.
Analizar, hacer un buen estudio de mercado, un buen benchmark, o sea, ir y ver qué es lo que hay alrededor, cómo se está moviendo la zona, cómo se está moviendo el estado, cómo se está moviendo la delegación o municipio en donde está, qué se está generando alrededor. Si a veces tú llegas a un área en donde a lo mejor ves que está en crecimiento y probablemente vayan a construir alguna escuela, universidad cerca, algo que vaya a jalar y que no en el corto plazo, pero que en el largo plazo vaya a haber más gente alrededor, puede ser una buena señal. Y también poder observar bien cómo están las rentas en la zona, la seguridad. O sea, hay muchos componentes que hay que analizar alrededor que van a complementar hacia lo bueno o hacia lo malo a tu inmueble. Y ahí hay un tema interesante, comprar o no comprar en las zonas que ya están de moda. Digamos que depende, respóndeme con los dos enfoques. Si mi enfoque es patrimonial, si es la casa en la que yo quiero vivir, ¿qué pasa? Y si mi enfoque es inversión, crecimiento, ¿ahí qué pasa? Depende de lo que quieras, o sea, depende de cómo quieras verte como inversionista inmobiliario. Okay. Si tú vas a comprar tu casa para vivir y para hacer de esa una residencia, el enfoque de inversión, obviamente no analizas el retorno de la inversión. Depende mucho tu enfoque de inversión, ¿sale? Si tu enfoque de inversión es patrimonial y lo que buscas es una residencia, el retorno de la inversión no es lo que donde tienes que buscar, y por lo tanto las zonas de moda no son donde tienes que vivir. Lo que tienes que analizar ahí es, como bien dice Adri, un estudio de mercado, vialidades, cercanía a lugares públicos, a centros comerciales, a escuelas. Vas a vivir en la zona, vas a hacer de eso tu hogar. O sea, más bien tienes que analizar tu estilo de vida y qué quieres hacer, tus necesidades de trabajo, tu presupuesto. Tu presupuesto, claro. ¿sale? Y pensar que el presupuesto de tu casa no significa, como bien dice, el 100%. Es decir, si tengo 1 millón, 2 millones o lo que tenga, no significa que voy a buscar una casa de 1 millón. Voy a buscar una casa de 800 para que me alcance para la escritura y demás. Y pensando en que si lo voy a hacer con crédito, tiene que haber un análisis ahí sí financiero de la capacidad de pago que tengo hacia muy largo plazo. Sí, luego hacemos unas cuentas de, bueno, si nos cooperamos mi esposo y mi esposo, o sea, mi esposa o mi pareja o lo que sea y yo, y además lo multiplicamos por la hipotenusa y estamos poniendo ya el aumento que creo que me van a dar. Entonces, si me da, no se aprieten con los créditos hipotecarios. Y una cosa bien importante, no tomen créditos milagro. Okay. ¿Sale? O sea, los créditos Fataché, perdón por el comercial, los créditos milagro, lo único que van a hacer es, van a ir en detrimento de su patrimonio. ¿Por qué? Por favor, créditos a 20 años, no los tomen. No, ¿y autofinanciamiento? Menos. Conste que le dijo al experto, yo no dije nada. Menos, por una sencilla razón. En estos periodos tan largos y en estos créditos, que son los primeros que te venden los bancos, el pago de capital de tu crédito se amortiza muy lento. Eso quiere decir que en un crédito a 20 años, en el año 12, vas a estar pagando el 30% de tu capital. Entonces, se tienen que fijar en las famosas tablas de amortización, no se espanten con el nombre, y ver cuánto realmente de lo que están pagando mes a mes se va a capital y cuánto intereses. Es correcto. Lo que es el pago del crédito hipotecario tiene 4 componentes. El pago de capital, el pago de intereses, las comisiones y los seguros. Cada pago mensual que hacen ustedes en su crédito hipotecario tiene esas 4 componentes. Tienes que coger un crédito hipotecario que posiblemente no sea el CAT más bajo. Interesante. Que sea a 15 años y que amortice la mayor cantidad de capital durante esos 15 años. Eso les va a garantizar lo que mi amigo Soto G llama la escalera de plusvalía. Sí. Si no lo hacen, van a quedarse con su casita muchos años y nunca la van a terminar de pagar. Claro, porque a lo mejor tú la compraste en no sé, digamos, 1,5 millones, ¿no? Pero en realidad por ella vas a pagar 3,5 millones. Y entonces ya a la hora de la hora pues ya se perdió. Es que no hacemos números, ¿no? Está complicado. Y otra cosa que es también muy importante, no crean que la casa es para siempre. O sea, no compren su casa pensando que van a vivir en ella el resto de su vida. Aunque les guste mucho. Aunque les encante su casa, por favor,
En México ahí hay una tendencia cada vez más a mudarse de casa. ¿Qué tanto se muda la gente, Adri? Sí, se muda con frecuencia. Nos decían que cada 8 años más o menos. Más o menos, sí, hay ciclos y casi siempre, entre 5 y 8 años es cuando se van. Aquí lo podemos hacer una encuesta muy rápida. De los 4 que estamos aquí en esta sala. Bueno, tú te mudas cada 2 meses, tú no cuentas. De los 4 que estamos aquí en esta sala, dime por favor, ¿cuántas veces, o si vives en la casa donde naciste? No, ¿cuántas veces te has mudado? Una. ¿Tú, Sofía? Como 3, 4. 3, 4. Yo 4. No más, yo creo que yo como 5 o 6. ¿Vale? ¿Y tú cuántas? Porque creo que ya perdí. Yo como 8 o 9. ¿Okay? Pero a lo que voy es, si en esta pequeña sala el promedio es que nos mudamos cada 4 veces y estamos en promedio en una edad, ¿no? En México se muda cada 8 años. Es decir, en una vida laboral, una vida de 20 años, nos mudamos por lo menos 4 veces. Entonces, este asunto de me endeudo hasta la muerte, no. Por favor, no. Y piensen en vender su casa cada 8 años. No como negocio, sino como patrimonio. De ahí viene uno de los tips que yo siempre le doy a mis clientes y amigos. Es, cada vez que vayas a comprar un inmueble, siempre piensa si te va a costar mucho o poco trabajo venderlo. Porque ahí tú vas a observar las características del inmueble. Si es un inmueble que tú dices, oye, sí, yo lo estoy buscando para tenerlo mucho tiempo, uno nunca sabe. Entonces, ahí es donde uno observa bien, este inmueble está muy bien, tiene una buena distribución, está bien localizado, está en una buena zona, esta zona va a crecer y me va a costar poco trabajo venderlo, aunque no esté pensando ¿Qué cosas me cuestan? ¿Qué cosas son que dices, sí te va a costar sangre venderlo? O sea, ¿qué tipo de detallitos? Ya hablaste de la distribución, por ejemplo. Ajá, cuando no tienen una buena distribución, cuando no tienen buenos acabados y que va acorde al precio en el que tú estás. Mármol para vivienda de interés social, no, por favor, no se los va a pagar nadie. Exactamente, si tiene acabados muy caros y no los vas a poder cobrar a la hora que lo vendas, tampoco, que esté en una zona de difícil acceso o que probablemente sea de mucho tráfico, demasiado tráfico y no buenas vialidades, que a lo mejor tú veas que tiene poca iluminación o que a lo mejor sientes que sí van a construir algo cerca pero que le va a tapar la vista, va a ser frío. Todos esos factores que en un momento dado puedan ser un pero, hay que observarlo bien. Y en la parte de inversión, porque esto estamos hablando cuando compro para mí, cuando compro para invertir. Aquí hay otro mito también, ¿no? Compra un inmueble porque de eso vas a vivir. La realidad es que no. La realidad es que los inmuebles, como te decía en el inicio, deben ser considerados como parte de un portafolio donde tú tengas un inmueble para diversificar y para minimizar tu riesgo, ¿sale? Pero hoy en el mercado existen oportunidades bien interesantes para invertir en muchos inmuebles al mismo tiempo. Oye, Adriana, se necesita mucho dinero para hacer inversiones inmobiliarias. Muchísimas gracias, de verdad, está buenísimo el tema, ya nos quedamos picados. Y ahora, para los que ya se emocionaron, en el próximo video, Jorge Castañares y Adriana Guillén de Experta nos van a platicar las diferentes opciones que mencionamos con las que puedes invertir, no comprando necesariamente todo el inmueble tú solito. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. No se muevan ustedes, que tenemos un video más.